Bueno, aquí voy a chequear el módulo de control de las bujías incandescentes. Aquí está el conector y aquí está el módulo. Por lo que estoy viendo, básicamente aquí entra positivo directo de batería. Pero este cable, este positivo, viene, de hecho aquí está el conector, este de acá. Este cable viene directamente del arranque. Está pegado justamente del tornillo positivo hacia el arranque. Entonces básicamente lo que hace es energizar esta parte con positivo directo de batería. Lo siguiente es que, según el manual, el positivo directo de batería, correcto, el control que ejerce la computadora sobre este módulo, que es a través del pin 70 y el pin 68, y las salidas, que va a ser de 5 voltios cada cable, cada uno hace las 4 bujías para encenderlas. Ok, entonces lo que vamos a chequear es que ya sabemos que acá hay positivo, ¿no? Acá en este cable, listo. Ahora vamos a chequear este control de esta computadora. Vamos a chequear la integridad primero, desde estos pines hasta estos pines de la computadora. Vamos a hacer eso seguido. Listo, lo siguiente que vamos a hacer es que con una gela, con una lamparita de prueba, ¿no? Vamos a chequear, colocándolo acá a negativo. Vamos a chequear que haya efectivamente positivo en el cable que viene del tornillo del arranque, ¿no? Que es siempre positivo acá. Entonces vamos a colocarlo acá y verificamos si enciende la lámpara. Listo, ahí vemos que enciende bien la lámpara. Listo. Descartado entonces acá que no tenga la alimentación que necesita para luego hacer el bypass hacia las bujías. Lo siguiente acá es que nos dice que estos dos cables vienen del pin 6 y 12 al pin 70 y 68 de la computadora. Así que vamos a chequear estas líneas si tienen continuidad y verificar su integridad. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a colocar un alfiler en este pin 70, que acá lo tengo agarrado al pin 70 de la computadora. Aquí está. Lo pongo uno a mi multímetro y a un extremo lo pongo en continuidad acá y voy a verificar si hay continuidad hasta el pin el pin 6, el pin 6 del conector de control, del módulo de control de la bujía. Entonces vamos a colocar acá, ahí, y como pueden ver, ahí está, ahí hay continuidad. De hecho está sonando. Listo, continuidad, perfecto. La integridad del cable está garantizada. Y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a colocar en el pin 68 de la computadora el piercing y vamos a verificar continuidad hasta el conector del módulo. Listo, ya lo he agarrado acá del 68 de la computadora y vamos a verificar en el pin 12. Como pueden ver acá, ya les voy a mostrar. Esto tiene según 6 aberturas para la conexión, pero realmente ocupa 7. Serían 4 para la bujía, para las bujías, 2 para la comunicación y uno que viene de fusible, uno que viene directo de fusible. Listo, entonces lo que vamos a verificar en este caso es que este pin 68, que es de control hacia el módulo de control de bujías, esté llegando al pin 12. Entonces ya lo tengo conectado acá. Vamos a agarrar el extremo del otro del multímetro y el pin 12 sería este de acá arriba, este de acá. Ahí lo estoy tocando y como pueden ver, si hay continuidad, o sea, hay integridad de los cables que van del control de la computadora hacia el módulo de control de las bujías. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a verificar que el cableado
los cables, en este caso que van hacia las bujías, estén íntegros. Entonces vamos a chequear continuidad del 1 hacia el 1 a la bujía 1 y así vamos, ¿ok? Así que lo que vamos a hacer es que nos venimos para acá. Aquí he puesto un piercing o un alfiler en el puesto 1 del conector y vamos a verificar continuidad en este primer conector de la bujía, que sería la bujía 1. Entonces vamos a colocar aquí. Vamos a colocar el multímetro acá adentro. Y como podemos ver, ahí está sonando, hay continuidad. Vamos a chequear ahora el puesto número 2, perdón, para la bujía o para el cable que va a ser la bujía número 2. Ahí está sonando, listo, continuidad, perfecto. Vamos al puesto número 3 para la bujía o el cable número 3. Vamos a seleccionar el cable número 3 de la bujía, que es este. Colocamos nuestro multímetro. Acá nuestra punta de multímetro y listo, ya está sonando. Ahí está. Perfecto. Listo. Y ahora, por último, vamos a seleccionar, vamos a escoger el pin 4 para verificar continuidad hacia el cable 4 de la bujía 4. Listo. Vamos a sacar acá. Listo. Vamos a meter nuestro cable acá. Y listo. Como pueden ver, hay continuidad, perfecto. También descartado que no haya continuidad hacia las bujías. Lo último que vamos a hacer es que vamos a checar que en este pin 5 que está acá, que viene de un fusible F2 de 20 amperios, ahí deberías haber 12 voltios bajo switch acá en este. Entonces vamos a colocar nuestro multímetro en el pin 5. Ahí está en el pin 5, listo. Y el otro extremo, por supuesto, a masa o a tierra. Listo, vamos a colocar acá. Ahí está pasado el switch. Vamos a colocar acá y sí, está el voltaje ahí. Perfecto. El módulo de control tiene todo lo que necesita para funcionar perfectamente. Lo siguiente que vamos a hacer es verificar que en este pin 70 que está acá, que viene de la computadora, que es una señal o una masa que manda la computadora al módulo de control de las bujías, esté presente. De hecho, aquí está el pin 70 y me dice que debería ser una masa conmutada del módulo de control del motor, o sea que la computadora debería sacar masa. Entonces acá ya tengo pinchado el cable, que es un cable marrón del pin 70. Lo tengo conectado al cable negativo de mi multímetro y mi otro cable de mi multímetro va a ir a positivo y tengo que tener voltaje de batería. Ahí como podemos ver, ahí está el voltaje de batería. Perfecto. Quiere decir que sí está sacando la señal el módulo de control.